Muy buenos días, señora senadora Lilian Samaniego, señora senadora Lizarela Valiente, señor senador Eber Villalba, señora senadora Katia González. Señoras y señores, bienvenidos a este simposio Nuevos Paradigmas para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes. Este panel se realiza en el marco del proyecto de ley que declara emergencia social ante la violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes y refuerza estrategias tendientes a promover el cambio de patrones socioculturales que sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres. Sobre el tema estarán disertando la senadora Lilian Samaniego, la senadora Katia González, la senadora Lizarela Valiente y el senador Eber Villalba. Este evento precisamente es organizado por la Academia Legislativa de la Cámara de Senadores. Y para las palabras de bienvenida invitamos al director general de la Academia Legislativa, profesor magíster Cristian Gadea Zaguer. Hola, muy buenos días para todos, para todas compañeras, ciudadanía en general. Señoras senadoras, señor senador, senadora Lilian Samaniego, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora Lizarela Valiente, la presidenta de la Comisión de Familia, de la Niñez, Adolescencia, la senadora Katia González, la relatora de la Comisión de Legislación y el senador Eber Villalba, vicepresidente de la Comisión de Cultura. Estimados legisladores, para nosotros es un gusto y quiero extender en nombre de la Academia Legislativa mi agradecimiento por compartir con ustedes este espacio que lo denominamos panel político. Quiero agradecer al equipo de la Academia Legislativa por la organización del evento. Gracias, equipo. Muy lindo todo. Este es un tema, estimadas ciudadanías, compañeros y compañeras, es un tema que creemos. Es un tema trascendental para nuestra sociedad. Y estuvimos aquí estuve hablando con la senadora antes de empezar el evento y la clave de toda esta situación pasa por el nombre que colocamos al panel político. Nuevos paradigmas ante una realidad que tenemos hace bastante tiempo, pero necesitamos darle nuevas miradas, nuevos enfoques, nuevas políticas para seguir desarmando esta situación que enluta a nuestra sociedad. Y para ello convocamos aquí a 4 senadores que tienen pensamientos diferentes, tienen posiciones políticas diferentes, pero fíjense, comparten la misma mesa con esta misma causa. Así que para ellos, por favor, recibámosle con un fuerte aplauso. Les quiero establecer el orden de la disertación de paneles. Agradecerles a todos ustedes, senadores. Tienen un montón de actividades, así que gracias por este espacio. Arrancaría la senadora Lilian Samaniego, en primer lugar. Al terminar ella, vamos a abrir un ciclo para el cual invito a nuestra directora de extensión académica, Laura Maldonado, para coordinar, para modular las preguntas. Posterior a la senadora Lilian Samaniego, intervendrá la senadora Lizarela Valiente y en la misma situación luego abrimos un ciclo de preguntas y respuestas. Posteriormente la senadora Katia González. Y por último le dejamos al caballero, al senador proyectista, el senador Eber Villalba. Tiene la palabra la senadora Lilian Samaniego. Muchísimas gracias, señora senadora. Buen día para todos, senadores Eber Villalba, Katia González y Lizarela Valiente. Felicito al director de la Academia Legislativa del Senado por esta iniciativa sobre un tema de tanta trascendencia. Entonces, Cristian, en tu persona, todo el equipo que trabaja contigo. Paradigmas para la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Para hablar en forma puntual, porque tengo entendido que tenemos un tiempo para hacerlo, quiero hacer algunas consideraciones necesarias
al tocar este tema. Y le pido a la sala técnica que por favor vaya proyectando las diapositivas. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, por la condición de ser mujer, estamos hablando de la violencia por razón de género como forma de discriminación contra la mujer. Paraguay en el año 1995 suscribió la Plataforma de Acción de Beijing, Naciones Unidas, y presentó una nota sobre el término género, haciendo constar en el documento que el término género, utilizado en los documentos de esta conferencia, Paraguay interpreta que dicho concepto se refiere a ambos sexos, hombre y mujer, y con dicho alcance ha sido incorporado en sus documentos nacionales. La violencia y la discriminación. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que tenga derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Esto quiere decir que existe una estrecha relación entre la discriminación contra la mujer, la violencia contra ella y las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las múltiples formas que adopta la violencia contra la mujer, que puede ser verbal, física, psicológica, política, económica, obliga a adoptar estrategias multifacéticas para prevenirla y combatirla. La violencia y el machismo. La violencia contra la mujer por razones de género implica la convicción por parte del agresor que aplica la violencia con el objetivo de mantener el comportamiento de la mujer dentro de unos parámetros que responden exclusivamente a la voluntad del hombre. El autor está convencido que puede utilizar la violencia con el fin de lograr que la mujer se comporte conforme a un orden determinado. El agresor de mujeres se impone por medio de la violencia. Para entender el fenómeno de la violencia contra las mujeres, más allá de cómo se define en la Convención de Belén do Pará o en la Ley 5777 del 2016, tenemos que comprender cuáles son las verdaderas causas que generan la violencia. Numerosos estudios desde la CEPAL afirman que toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de género. Es importante mencionar que esta palabra, porque nos permite entender de qué estamos hablando cuando decimos violencia por razones de género. La violencia de género entre hombres y mujeres está directamente vinculada a la desigualdad de la distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad, que perpetúan la desvalorización de lo femenino y su subutilización a lo masculino. Lo que diferencia a este tipo de violencia de otras formas de agresión es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer. Existen roles culturales y sociales asignados a hombres y mujeres, donde hay una supremacía masculina, una relación desigual y discriminatoria que se traduce en prácticas reproducidas de generación en generación. Es decir, el rol que asigna a los hombres en función de su sexo es dominar a las mujeres y ser dominadas. El feminicidio es la forma más extrema de la violencia. Se produce ante el fracaso del agresor para someterla. Datos estadísticos, ahí tienen. Del 2017 hubo 53 casos de feminicidios y vamos hasta el 2023, de enero a septiembre, 30 casos. Imagínense ustedes, ¿verdad? El feminicidio explica la raíz profunda del problema.
Por eso es fundamental un cambio cultural. Existen y están definidas las formas de violencia y una de ellas es la violencia política que afecta a todas las mujeres. Un claro ejemplo es lo que estamos viviendo en el Congreso, en el Senado o en la Cámara de Diputados también. Desde que se inició este periodo parlamentario, que es la violencia política contra las mujeres, colegas y diputadas, que han recibido todo tipo de agresión verbal y hasta amenaza de ataque físico. La línea de tiempo de nuestra legislación en materia de violencia contra las mujeres, como órgano legislativo, decirles que hemos impulsado numerosos cambios en nuestras leyes, intentando poner freno a tantas muertes, agresiones a mujeres por parte de sus parejas o exparejas. Si miramos en retrospectiva, pueden darse cuenta que al principio apelamos a sancionar las conductas y sin dudas la tipificación del feminicidio en el artículo 50 de la ley 5.777 fue muy importante, pero no solucionó el problema. Como vimos, las cifras aumentan año tras año. Las leyes están, que por sí solas no fueron ni serán suficientes. Falta la aplicación de estas por parte de las instituciones involucradas. El órgano rector es el Ministerio de la Mujer, coordinando con el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud y todas las que integran el sistema estatal de protección a la mujer ante hechos de violencia. Los mismos casos de mujeres víctimas por feminicidio lo demuestran, donde las mujeres cumplieron con el protocolo, pero estas instituciones no lo hicieron. Además, no existe un registro único de víctimas con un monitoreo en línea y un protocolo común para todas las instituciones, donde cada parte de este engranaje está obligado a hacer su trabajo, a tomar en serio las denuncias, a otorgar medidas de protecciones reales a las víctimas, realizar las investigaciones y sobre todo impartir justicia. El Ministerio de la Mujer requiere mayor soporte técnico y económico al ser el órgano rector. Es también importante la necesidad de reaprender lo aprendido. Hemos comprendido que necesitamos un cambio cultural, que no se produce desde la penalización de las conductas únicamente. El proyecto sobre violencia política apunta a resolver la necesidad de formación en perspectiva de género por parte de los agentes del Estado, para que sus intervenciones sean más efectivas y que con ello podamos salvar vidas. La capacitación de quienes trabajan en el Estado impacta en la transformación de la cultura. Existen prácticas, tradiciones y conductas que justifican o alientan la violencia contra las mujeres, basadas en prejuicios y preconceptos sobre los que se deben y hacer lo que deben hacer y hacer las mujeres y hombres, que desvalorizan, discriminan y presentan como objetos a las mujeres. Esto es lo que debemos cambiar. La violencia es transversal y pueden afectar a todas. El 22 de abril del 2021, un grupo de parlamentarias, senadoras, presentamos el proyecto de ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género. Las senadoras Blanca Ovelar, Mirta Usiski, Zulma Gómez, Hermelinda Alvarenga, Esperanza Martínez y Desiree Massi, y quien les habla, presentamos este proyecto.
Fue ampliamente debatido y fue aprobado en general y postergado el estudio en particular. Se trata de una ley integral que cumple disposiciones constitucionales y las convenciones específicas sobre violencia y no discriminación. La propuesta complementa la ley 5.777 del 2016, que reconoce la violencia política en el artículo 6º, inciso H, donde se establece las competencias de las instituciones públicas en base a esta normativa y el Código Electoral, las medidas específicas para su abordaje, atención, procedimientos, actores e instituciones involucradas y, por último, las sanciones administrativas, electorales y penales. En todos los ámbitos, las mujeres estamos expuestas a diversas formas de violencia. En el ámbito político, la situación no es distinta. Se manifiesta de distintas maneras, desde los ataques verbales misóginos, sexistas, a los más frecuentes actos de acoso, burlas, insultos, restricciones en el uso de la palabra e incluso puede llegar hasta las agresiones físicas. Es un tema serio, porque la violencia política contra las mujeres busca disuadir a las mujeres de participar activamente en la política, ya sea individualmente y también como grupo para ejercer sus derechos políticos, que son derechos humanos. Somos la mitad de la población las mujeres y tenemos derecho a ocupar los espacios. Necesitamos tener una ley específica y terminar su trámite en particular para el abordaje integral y hacer visible los elementos que configuran esta forma de violencia que afecta a tantas mujeres en la política. Nosotras estamos dando lucha por los hechos del pasado y el presente, para el futuro de la participación de las mujeres y sus garantías. Le decía al director Cristian que lo que estamos haciendo hoy, las senadoras y el senador que está presente, son para las nuevas generaciones, para alentar a las mujeres a participar. Nuestra sociedad paraguaya va a mejorar cuando las mujeres, sea de los estratos sociales que sean, ocupen los lugares de relevancia de toma de decisiones, tanto en lo administrativo, público, privado y en lo político. Vamos a tener una sociedad más justa, igualitaria y de oportunidades entre hombres y mujeres. Y le dije a él que ya no será para nosotras y nosotros, serán para las generaciones del presente y del futuro. Y les aliento a todas las mujeres de todos los partidos políticos que participen. Paraguay les necesita. Muchas gracias. Bueno, vamos a convocar también ahora a la senadora Lizarela Valiente para que nos dé su participación. No sé si la senadora lo quiere hacer desde allí o una ronda de preguntas. Bueno, vamos a ver, entonces. Adelante, adelante entonces. ¿Es Laura? Sí. ¿Cómo no, senadora? Habilitamos este espacio para hacer consultas. Por una cuestión de tiempo, vamos a limitar a 2 consultas, por favor. Si se presentan y realizan su pregunta concreta. Tenemos consultas. Yo creo que muy ilustrativa su ponencia, así que creo que no tenemos ninguna consulta.
Fuiste demasiado clara, senadora. Adelante, ahí tenemos una consulta. A Laura puede administrar. Le llega el micrófono. Buenos días, me presento, soy la profesora Ana Portillo, pertenezco a la ciudadanía, pero estoy también siguiendo el primer año de Tecnicatura en la IPEL, que es Política Electoral justamente. Le quería preguntar, señora senadora, ¿hay alguna varita mágica para poder posicionarnos como mujeres? ¿O es tan difícil trabajar en unidad? ¿Qué me dice su experiencia? ¿Cómo me dijo su nombre? Ana, primero te felicito por estar acá. Nosotras las mujeres, este es mi quinto periodo, las mujeres que estuvieron y que siguen estando por encima de no participar, o sea, no ser reelectas algunas, estamos unidas en un grupo llamado Impulsor, que presentamos leyes, esta ley 5777 del 2016, que es contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Lo hicimos en forma conjunta, las mujeres sin distinción de partidos, buscando la participación justamente de las mujeres. No hay una varita mágica, pero sí el hecho que estés acá escuchando, acompañando, sirve mucho, y que pueda transmitirle a tus congéneres en tu ciudad, en tu trabajo, que nos ayuden opinando, proponiendo, es la forma que podemos avanzar. En el tema electoral hay muchas cosas de qué hablar, porque hay que, si bien es importante el voto preferente que permite esta lista cerrada, desbloqueada, hay cosas que corregir para el futuro, para facilitar la mayor participación de las mujeres. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Adelante, Lizarela. Senadora Lizarela. Muy buenos días. Realmente agradezco la iniciativa del director Cristian por hacerme partícipe también de este simposio con mis colegas, partiendo de la premisa de la iniciativa del senador Eber. Muchas gracias por hacerme parte de esto. Y considero que la senadora Lilian Samaniego hizo una introducción magistral en lo que se refiere a violencia, y este título bastante elocuente, nuevos paradigmas. Entiéndase paradigmas por cambiar premisas culturales, ideas que ya tenemos como tal dentro de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Y sí, es sabido, históricamente este país es matriarcal. Y en su momento quiero hacerlo de manera coloquial y socializar con ustedes la experiencia que tuve cuando expuse de que este país es matriarcal y por ende sí existe el machismo. Es en gran parte por culpa de nuestras abuelas, nuestras madres, y porque nosotros permitimos también, además, que eso siga ocurriendo en nuestra sociedad. Tengo 43 años y puedo hablar de mi experiencia. Cuando una tía abuela ya en mi casa me decía, lleva el plato de tu hermano. Y recuerdo que arisca conducta que siempre me caracterizó, le dije, no, él tiene mano, pie, que lleve él. Y es así. Y hago referencia a la pregunta que hizo también la señora. ¿Existe una varita mágica, un clic para cambiar
y lastimosamente no. Ese cambio de paradigma verdaderamente se va a dar en la medida que nosotros, todos, la sociedad, se involucre verdaderamente en ese cambio de actitud. Quiero contarles que salí totalmente de mi esquema, pero hizo realmente una introducción brillante la senadora y que justamente iba a hablar sobre eso, ¿verdad? Esta ponencia, sosteniendo que aquí en Paraguay nosotras las mujeres seguimos luchando para ganar espacios en el ruedo político. Hablando un poco de mi experiencia, fue todo un desafío, no solo por ser mujer, sino también por mi faceta artística. Y entre paréntesis quiero comentar que soy psicopedagoga, soy docente, soy profesora parvularia, he ejercido mi profesión que extraño mucho además, porque verdaderamente en mí existe un anhelo de proteger a la niñez y al adolescente. Si bien en mi logro histórico de hoy estamos 11 mujeres en la Cámara de Senadores, siendo este el periodo donde más congéneres llegamos a ocupar curules. Pese a eso, creo que todavía falta y mucho. No sé si puede ir pasando mi proyección, si Yanni me ayuda, está por ahí. Yo creo que, y además en mi experiencia personal, este sistema pluripersonal a mí me favoreció bastante. Y es la primera vez realmente que tanto hombres como mujeres en igual de condiciones hemos salido a conquistar verdaderamente nuestros espacios. Y eso me pone muy contenta realmente, porque estas mujeres hemos, a la par que los hombres, llegado a un curul del Senado por nuestra propia conquista. Eso no ocurre lastimosamente en la Corte Suprema, que una sola mujer está en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero realmente, y solo el 24% son los embajadores son mujeres. Realmente considero que esto va a ir evolucionando en cuanto a espacios logremos nosotras las mujeres. Sumado a esto, quiero parafrasear a la doctora Natalia Kanem, directora ejecutiva de UNFPA, quien sostiene que las mujeres que desempeñamos cargos políticos, ya sea en el mundo de la política, del periodismo o las defensoras de los derechos, somos también víctimas de feroces campañas en línea de incitación al odio e insultos. Considero que esta es una rama a la que debemos prestarle atención, sobre todo si hablamos de nuevos paradigmas en materia de violencia contra las mujeres. Esta es una nueva dimensión, la de las redes sociales, las plataformas sociales. Este nuevo tipo de violencia se denomina violencia digital, una práctica que va creciendo a medida que nos apegamos a las nuevas tecnologías y trasladamos nuestras vidas en las redes sociales. Hablo con propiedad, pues yo soy un ejemplo de cómo una persona es vilipendiada en redes sociales a diario, recibiendo todo tipo de insultos en las plataformas digitales. Y esto está dentro de lo que se clasifica en el tipo de violencia digital. Según la TEDIC, la violencia digital o en línea refiere a los actos de violencia cometidos, instigados o agravados en parte o totalmente por el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación TIC, plataformas de redes sociales, correos electrónicos. Es violencia digital contra la mujer cuando se comete y se expande a través de medios digitales contra una mujer por ser mujer, o cuando afecta a las mujeres de manera desproporcionada, siempre según lo que dice la TEDIC.
Y en este sentido me quiero detener, porque lastimosamente me percato de que la indignación también es selectiva. Y considero que verdaderamente vamos a erradicar la violencia cuando ataquemos la violencia en sí, la conducta en sí, no de dónde viene ni para quién es. A modo, si hay unas cuantas imágenes que realmente, les soy sincera, no me afectan, me considero una persona con mucha fortaleza en mi identidad, sobre todo. Y hace poco vi, no sé si ya ni ibas a poder pasar, pero hace poco vi, ¿vas a poder pasar con audio? Adelante. Un video que hizo una señorita que actualmente es pareja de una persona muy conocida. Si bien hago las disculpas del caso porque no tengo autorización suya, pero como está en las plataformas sociales, consideré que no voy a invadir tampoco su privacidad porque ella lo hizo público. Adelante cuando quieran. Lastimosamente no sale el audio, pero ella estaba leyendo también las cosas que le escriben en las redes sociales. ¿Se va a poder pasar todo? Si no, adelanto nomás. Ok, esta señorita hacía énfasis en todas los comentarios que se hace hacia su persona y culminaba diciendo que Falta ella, más carne, princesita de turno. Cornuda consciente, hace bien tu trabajo, das penita como se ríen de vos. Cara de culo podrido gusanado tiene. Hasta el gato te llevaste, ojalá te mate mientras duermas. Seguro no pensó que le iban a llover lluvia de críticas. Quiere que se le acepte rápido en la sociedad. A mí también me bloqueó, no aguanta nada el intento de la nueva Good Vibes. Nadie merece aguantar tanto odio. Así como yo recibo muchas burlas, ataques y acoso, hay muchas personas que viven esto día a día. Estos ataques pueden pasarle a cualquier ser querido tuyo, sea tu mamá, tu papá, tus hijos, tu hermano. Hoy, en el Día Mundial de la Salud Mental, te invito a que tomes conciencia. El bullying puede generar varios efectos en la salud mental de las personas, como ansiedad, depresión, pensamientos suicidas y baja autoestima. Según la OMS, aproximadamente 800.000 personas se suicidan en el mundo al año. El suicidio representa la tercera causa más común de muerte en la población. Así como recibir todos estos comentarios negativos, también recibo mensajes muy lindos y también recibo mensajes de personas que me preguntan cómo hago para lidiar con esta situación porque estamos pasando por lo mismo. A esas personas les digo, prioriza tu salud mental. Hacer lo que tengas que hacer para estar mejor, hablar con alguien, bloquear a la persona que te diga, esas personas no te conocen. Las redes sociales son solamente una pantalla. Cree en vos, nadie más que vos sabe lo que valés y lo que sos como persona. Vos importás y el mundo estaría incompleto sin vos. realmente valoré muchísimo la iniciativa de esta joven que lo hizo en el marco del Día de la Salud Mental. Y realmente, como se dice, muchas veces lo que Pedro dice de Juan habla más de Pedro que de Juan. Entonces, cuando uno identifica verdaderamente que el problema no es de uno, es que puede realmente tolerar y sobrellevar este tipo de cosas. Como les digo, a mí no me gusta la victimización. Yo no me considero una víctima. ¿Por qué? Porque tengo bien firme mi identidad. Pero eventualmente, y así abro paso a lo siguiente que voy a hablar. ¿Qué pasa con esa niña, esa adolescente que adolece todavía de esa identidad? ¿Cómo pudiera realmente afectar a esta niña, a esta joven, algún tipo de agravios en las redes sociales, bullying, violencia telemática? Puede llegar al suicidio. Y en ese sentido, esa responsabilidad afectiva es la que verdaderamente estamos fallando como sociedad. Ya la senadora, si podemos adelantar más, por favor.
el comentario de una periodista, justo pasó, que me escribió que yo no soy merecedora de sororidad porque pertenezco a una fracción política distinta a la ideología de ella. Por eso digo que es importante y voy a dar énfasis en esto. Tenemos que tratar de erradicar la violencia, la conducta violenta y no tener una indignación selectiva. Si eventualmente delante mío una persona es agredida, a mí no me va a importar si es colorada, liberal, Encuentro Nacional, si de qué raza, color es. Yo voy a atacar el hecho en sí. Si podemos adelantar. Acá hago referencia a lo que dice la ley 5.777, que es la que ya conocemos, ¿verdad? Está en vigencia. En este sentido también quiero realmente hacer un llamado de atención al Ejecutivo, que realmente las instituciones hagan su trabajo. Porque si bien vemos hoy, y yo veo con buenos ojos el hecho de que se denuncien, porque siempre tuvimos hechos de violencia, pero las mujeres no se animaban a denunciar. Y hoy denuncian, pero no se toman las medidas correctivas. Lo que va a pasar y está pasando es que el sistema pierde credibilidad. Y vamos a volver a lo mismo. Si eventualmente existieran actos violentos, estas mujeres no van a más querer denunciar. Y a eso no queremos llegar tampoco. Ya hizo referencia la senadora de los tipos de violencia. Yo me detuve un poco en lo que es la violencia telemática y la que se define como la acción por el medio de la cual se difunden o publican mensajes, fotografías, audios, videos y otros que afecten la dignidad, la intimidad de las mujeres, a través de las cuales tecnologías de información y comunicación, incluido el uso de estos medios, para promover la cosificación, sumisión o explotación de la mujer. Se entenderá por cosificación a la acción de reducir a la mujer a la condición de objeto, de una cosa. Somos conscientes de que este tipo de violencia es prácticamente nueva y para detenerla es necesario conocer aún más para definirla y medirla. Tenemos que entender que mejorar las formas que adapta su impacto y lo que funciona para hacerle frente y prevenirla. Independientemente de todo, se produzca la violencia contra las mujeres y las niñas, estamos hablando de una violación a los derechos humanos. En un mundo cada vez más digital, los riesgos son demasiado grandes. Si no hacemos nada al respecto, más allá de los riesgos evidentes para la salud mental y la seguridad física, y muchas veces la desconexión de la única forma de escapar de dicha violencia es muchas veces salir de estas plataformas, ¿verdad? Y el hecho de salir de estas plataformas también es una forma de violencia, porque te están limitando y te están censurando. Vos ya no podés participar ahí porque apenas entras y ya te están bardeando. Entonces, como legisladores, nos corresponde a nosotros, colegas, hacernos cargo de esta laguna que juntamente ya estamos trabajando con un proyecto sobre el ciberacoso, en la que podemos establecer las bases de protección siguiendo los delineamientos del convenio de Budapest, ratificado en el Paraguay en el año 2017, que señala: la violencia digital es una realidad que aún no se ha abordado lo suficiente en Paraguay. Se ratificó en la ley número 5.994, aprueba la Convención sobre la Ciberdelincuencia y el protocolo adicional al convenio sobre ciberdelincuencia relativa a la penalización de actos de índole racista, xenófobo,
cometidos por medio de sistemas informáticos. En este sentido, la colega Zenaida el 10 de octubre ya presentó un proyecto de ley para prevenir, sancionar, erradicar el ciberacoso universal en el Paraguay. Realmente, lejos de la censura, porque siempre se le va a dar la vuelta, es más bien la de verdaderamente regular los términos de expresión dentro de estas plataformas. Así también es importante, disculpen, cerrando un poco con esto, ya les adelanté que vamos a trabajar en este proyecto de ley. Me quiero tomar el atrevimiento de hacer unas recomendaciones al Ejecutivo, especialmente al Ministerio de Educación, pues todo finalmente es parte de la educación. Es necesario que formemos niños, niñas y adolescentes empáticos, con responsabilidad afectiva en su entorno primario, social. Que no utilicen las redes sociales como un basurero emocional, donde pueden expresar todo tipo de aberraciones sin ningún filtro o control. Si dentro de la educación formal e informal somos capaces de incluir parámetros que inculquen valores positivos en los niños, podemos lograr que ellos aprendan a respetar y a hacerse respetar. Aprendan a quererse, aprendan a valorarse y aprendan sobre todo a no ser violentos. En ese sentido, siempre doy énfasis en esto. Lastimosamente, la violencia no tiene género. Tanto hombres como mujeres existen personas violentas. Y sobre todo quería dejar esta reflexión. La indignación selectiva es violencia. Porque desde el momento que por ser de X club, de X grupo social, vos no tenés el derecho a ser respetado, eso es violencia. Se debe erradicar la violencia sin cuestionar de quién viene y a quién va dirigida. Se debe atacar el hecho y no a la persona. La violencia no tiene género y verdaderamente considero que la violencia hacia nosotras las mujeres va a desaparecer el día que nosotras también hagamos partícipes en este nuevo cambio de estos paradigmas a los hombres. La educación a los hombres, el respeto a su género y no etiquetarlos, que el hombre en su ADN tiene la violencia. Existen hombres violentos, pero el hombre no es violento. Existen lastimosamente también mujeres violentas, pero la mujer no es violenta. Tenemos que tratar de educar desde el amor, desde la conciencia y la responsabilidad afectiva. Muchas gracias. ¿Me van a hacer? Muchas gracias, senadora Lizarela. Le despedimos a la senadora Lidia Samaniego, porque tiene que abrir a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias, senadora. Le despedimos con un aplauso. Gracias por el tiempo, senadora. Convocamos a la señora senadora de la Nación, Katia González. Estimada senadora, ¿usted quiere hacer el uso aquí o allá, como usted quiera? Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos y a todos por estar acá. Quiero retomar un poco el título, ¿verdad? Nuevos paradigmas para la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y voy a empezar con una frase un poco provocando la atención de ustedes. Las mujeres, los hijos y las hijas, los esclavos y las cosas a libre disposición del paterfamilia. Traigo esto porque hoy queremos hablar de paradigmas, de ese lente que nos ponemos para mirar justamente la realidad, la forma en que la sociedad históricamente nos ubicó a las mujeres y a la niñez
parte justamente de la edad antigua. Hoy, en este siglo, pareciera que queremos volver en ocasiones a la edad antigua y a la edad media. El paterfamilia tenía el control absoluto de las mujeres y de los niños y niñas, a quienes se les veía como seres sin capacidad. En muchos casos, las mujeres romanas se identificaban estrechamente con el papel que se les atribuía en la sociedad, el deber de cuidado en el hogar y de formar una familia, en particular de tener hijos legítimos, lo que conlleva muchas veces conllevaba muchas veces un matrimonio precoz, a veces incluso antes de la pubertad, para garantizar que la mujer no tuviera antecedentes sexuales que pudieran justamente avergonzar a su futuro marido. La familia romana estaba dominada por los hombres y solía estar encabezada por la figura masculina de mayor rango, el paterfamilia. Las mujeres estaban subordinadas y esto se refleja en la práctica romana de la nomenclatura. Los griegos habían creado un mito de la creación en que la mujer era una criatura secundaria incluso al hombre, y más concretamente en la forma de Pandora, portadora de infelicidad y de vicios. En la Edad Media, sabemos que se quemaron las brujas, se condenaban los procesos de brujería y la herejía. Las mujeres sí seguimos quedando como de segunda. Recién en la Edad Moderna, adentrándonos a nuestros temas, cuando con las revoluciones se va buscando la igualdad de las personas, esto no incluía necesariamente a las mujeres y menos aún a los niños. Fueron las luchas, compañeros y compañeras, las que lograran que se empezara a pensar en que las mujeres podíamos votar, que las mujeres podíamos disponer de nuestros bienes. Y en ese sentido, como decía Serafina Dávalo, que incluso podamos pensar en la igualdad en el hogar. Desde ese entonces hasta ahora, a partir justamente de reflexiones y de la concreción de esas reflexiones en instrumentos internacionales, como por ejemplo la Convención de Protección Específica a las Mujeres, la Convención sobre los Derechos de la Niñez, se dio ese cambio paradigmático que hoy está en riesgo. Y está en riesgo por la ignorancia, está en riesgo por la manipulación, está en riesgo por las agendas que instauran el miedo y la división. Y yo quiero ser muy concreta en esto, porque hoy también venimos a dar una posición política con respecto a un tema que hoy se está relativizando. Y es importante ser claros en este tema. Muy importante. Las cifras en materia de violencia contra la niñez y las mujeres en sus propias casas dan cuenta justamente de que la ciudadanía de mujeres e infancia todavía nos falta un largo camino y no podemos ser responsables o tan irresponsables, de plantear desde la desinformación determinados conceptos. La patria potestad, por ejemplo, como un derecho absoluto, cuando hoy se habla en todo el mundo de corresponsabilidad parental. En nombre de la patria potestad se golpea, se abusa y eso es lo que están defendiendo algunos. Las mujeres solo en el 2022, nuestras cifras nos espetan en la cara 31.000 casos de denuncias de violencia en el ámbito del Ministerio Público. Eso nos asusta. Pero en este recinto se propician muchas veces discursos que desinforman, que mienten, que dividen. Y este es un tema que debería unirnos porque las cifras son realmente alarmantes y deberían interpelar a una clase política preocupada, no por instaurar un relato falaz y ficticio, sino por abordar la realidad en esos nuevos paradigmas que se señalan como parte de una agenda necesaria dentro de nuestra sociedad.
Y quiero, antes de entrar un poco en las cifras y en las propuestas, preguntarnos a todos y a todas una cuestión. ¿Podemos hacer un pacto social para que mujeres, niñas y niños también vivamos seguros? También vivamos seguras. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos como sociedad. Y en tal sentido, siguiente lámina, feminicidios en el Paraguay. Hay algunos que están proponiendo incluso la eliminación de la palabra feminicidio. Lo vimos hace poco, recientemente, por el diputado cartista Yamil Esgay, que proponía y hablaba de que esto era una tontería, que era un viroreí. Y yo quiero hablar, feminicidios en el Paraguay. Los datos son alarmantes. ¿Me están siguiendo? En la tercera lámina ya estoy. ¿Quién está en sala técnica? Por favor. Siguiente. Estas son la cantidad de muertes de mujeres por feminicidio. Pueden ver en la línea naranjada el número de feminicidios y en la línea verde el número de huérfanos que dejan los feminicidios. En el 2017 tenemos 53 feminicidios y 30 huérfanos. En el 2018, 59-40. En el 2019, 37-79. En el 2020, 35 feminicidios, 51 huérfanos. En el 2021, 35 feminicidios, 61 huérfanos. En el 2022, 36 feminicidios, 70 huérfanos. Y en lo que va del año 2023, 26 feminicidios, 38 huérfanos. Siguiente. ¿Cuáles son las instituciones involucradas que deberían abordar esta problemática? Y tenemos varias instituciones, desde el Ministerio de la Niñez, de la Mujer, la Corte Suprema de Justicia a través de los juzgados de paz, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Adjunta, el Ministerio de Interior a través de la Policía Nacional, y le agregaríamos también, obviamente, que el Congreso Nacional a través de la legislación, de la adaptación, pero sobre todas las cosas, del control. El control ex post es demasiado importante para saber calibrar cómo se está cumpliendo una determinada legislación. De lo contrario, pareciera ser que los legisladores nos lavamos las manos luego de dictar una normativa y no nos ocupamos de preguntar a la autoridad de aplicación si realmente se está implementando la legislación y en su caso cuáles son los problemas que se generan, ya sea presupuestarios, de recursos humanos, de infraestructura edilicia, etcétera, etcétera. El Congreso Nacional tiene que empezar de alguna manera a cerrar los círculos. Y ese cierre de círculo implica poder verificar de manera anual o de acuerdo a un calendario cómo se aplican las leyes en el Paraguay, porque o si no, parece y lo que sustentamos es que una suerte de fantasía, que acá se necesitan leyes para solucionar los problemas. Y acá lo que se necesitan son políticas públicas y presupuesto para solucionar los problemas. Entonces estamos en un correrío, en un corre-corre permanente de qué ley vamos a quitar para solucionar una determinada problemática que se nos plantea, en este caso, los feminicidios. Como legisladores tenemos que plantearnos la pregunta si el problema es normativo o el problema es realmente que no existe la voluntad política o no existen los recursos suficientes para detenernos en la solución del problema. Esa es la pregunta que se tiene que hacer el Congreso. Pero no, estamos vendiendo a la ciudadanía mágicamente la solución a través de cambios de leyes y eso es lo que genera ese distanciamiento entre sociedad política y sociedad civil, porque la gente ya no confía. Tantas leyes sacamos todo el tiempo, pero los problemas siguen siendo los mismos o agravados incluso. ¿El problema es legal o el problema es políticas públicas? ¿O el problema es presupuesto? Siguiente lámina. El Ministerio de la Mujer debería coordinar con las gobernaciones y las municipalidades la implementación de secretarías de la mujer y secretarías de la niñez.
el primer contacto que tiene el ciudadano de a pie con su realidad más cercana son los municipios y las gobernaciones. Uno de los sistemas más descentralizados a nivel del Estado son los municipios y las gobernaciones. Entonces, si queremos realmente apostar a una política pública sostenida de involucramiento, de crecimiento, de conexiones, de inteligencia colectiva, se deben coordinar acciones con las municipalidades. Para eso, obviamente que es necesario que exista un presupuesto propio. El funcionamiento de esta secretaría no puede estar supeditada a la buena o la mala voluntad o le ponemos 2 funcionarios. Nos ha tocado un montón de veces que uno se va a las Codenis, por ejemplo, cuando tiene un tema con un niño y te dice, no, si me das para mi combustible, o usan sus autos particulares, o la verdad es que no existe ninguna forma de dar respuesta a la violencia contra los niños que se está denunciando en una CODE. Hay muchísimas municipalidades que hoy no tienen ni siquiera conformada la CODENE a pesar de ser obligatoria. Si es que ustedes me corrigen, ¿cuándo se sancionó el Código de la Niñez y la Adolescencia? 2001. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos? ¿22? Ah, que dale, matemática. Y no tenemos todas las CODENIS conformadas. O tenemos las CODENIS conformadas de papel, pero en la realidad no tienen ningún presupuesto. Además de eso, necesitamos un registro unificado de casos de violencia. Hoy los datos están absolutamente desarticulados. Y lo hemos comprobado en una audiencia pública que realizamos con distintas colegas, con distintas instituciones, donde por un lado la Comandancia de la Policía Nacional presenta sus datos estadísticos. El Ministerio Público presenta sus datos estadísticos. El Ministerio de la Defensa Pública tiene sus datos estadísticos. El Ministerio de la Mujer va con sus datos estadísticos. Estos datos desarticulados impiden hasta abordar la magnitud del problema, gente. Al no tener un registro unificado de los casos de feminicidio y de violencia contra las mujeres, 2 aristas importantes, hasta no podemos siquiera abordar el problema, ni dimensionar cuán grande es el machismo en el Paraguay y cuánto impacto tiene en la vida de las mujeres y de los niños. Ofrecer servicios especializados de atención en el servicio de atención de la mujer, SEDAMUR. Hoy uno puede sufrir violencia de 7 a 3 de la tarde. A partir de las 3 y 5, de ahí por institución. Pasa también con la atención de salud, ¿verdad? Los fines de semana no te enfermes porque no hay atención, no hay médico, no hay especialista, etc. Pero esta es una realidad que hoy se presenta. De 7 a 3 puede ser golpeada. A partir de 3 y 5 reina la ley de la selva. En ese sentido, se necesita dotar de mayor presupuesto al Ministerio de la Mujer y al programa de prevención de violencia hacia las mujeres y trata de personas para recursos humanos, mobiliario, equipamiento y atención en todo el país. Eso es lo que falta. Y vamos a ver si realmente nos preocupan la violencia contra la mujer, contra los niños y niñas y los feminicidios hoy cuando toquemos el presupuesto. ¿Ustedes saben cuánto es el presupuesto del Ministerio de la Mujer? No hay nadie acá del Ministerio de la Mujer. Tienen que manejar. $1 millón. 7.000 millones de guaraníes. Hagan solamente el cálculo y van a ver cuánto piensa el Estado que es importante la violencia contra la mujer. ¿Cuánto es el presupuesto del Ministerio de la Niñez? ¿Cuánto se destina a los programas? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. Porque sin presupuesto, mis estimados y estimadas, no hay derechos. Es una ficción. Siguiente lámina. Corte Suprema de Justicia, Juzgados de Paz. Contrario a lo que dice la Ley 5.777, varios juzgados de paz solicitan a las mujeres como paso previo a sus denuncias la formulación de denuncias policiales. Esa es una realidad.
No puede ser que no podamos evangelizar a unos cuantos funcionarios que tienen la obligación de atender y recepcionar casos de violencia doméstica. La violencia doméstica no se somete a ningún tipo de burocracia. Y hoy el sistema sigue pidiendo denuncias policiales. ¿Qué se necesita? Funcionamiento efectivo de juzgados de paz, capacitación al personal, agilidad en las medidas de protección, redacción en forma personalizada, no como formularios continuos. Katia murió en manos de su depredador después de haber intentado activar los mecanismos a su alcance. La dejamos sola. Hoy, y esto no es que busquen, googleen, que a veces sirve también Google. Hace poco se le dio a una mujer que denuncia violencia la cédula de notificación para que ella le lleve a su agresor la orden de exclusión del hogar. Y eso pasa hoy, pasó hace una semana, gente. No es que pasó hace mucho, y pasa frecuentemente. Juzgados de paz que atienden hasta las 13. Sedamura hasta las 15, hasta las 13 nomás luego, ¿verdad? Ampliar el horario las 24 horas, en especial en el interior del país. Registro ineficiente. Juzgados de paz deberían contar con equipos multidisciplinarios, pero ni la ley 1600 ni la ley 5777 establecen algo al respecto. Hoy la violencia contra la mujer se trata en el mismo nivel que un pagaré de menor cuantía. Y yo no les pido que visiten el interior, les pido que se vayan al juzgado de la Encarnación, acá en Asunción. Entonces se trata de la misma manera que un cobro de guaraníes por menor cuantía. Acá se está haciendo la resolución de los pagarés y acá se está tomando la denuncia de una víctima de violencia doméstica. Están totalmente sobrepasados, obviamente que lo que genera un circuito de dinero dentro de los juzgados de paz es el tema de cobro de guaraníes, se trabaja con financiera. Yo no le voy a explicar porque sabemos todo lo que pasa, ¿verdad? Queda en un segundo plano y mientras que vos estás dictando una orden de embargo de un sueldo, la pobre mujer está llorando ahí, revictimizada. Falta mayor presupuesto para el registro de casos y atención 24 horas. Siguiente lámina. Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Necesitamos una atención especializada a niños y niños huérfanos por feminicidio y una atención psicológica de manera inmediata. Vimos las cifras, gente. ¿Qué podemos hacer ahora? Llame ya. En este presupuesto. Ampliar el rubro 846, subsidio y asistencia social a personas y familias del sector privado. Nosotros estamos viendo las cifras. Entonces, una mujer que no puede romper el círculo de violencia por su dependencia económica debe ser automáticamente beneficiaria de un subsidio que hoy le estamos dando nomás luego a mucha gente, ¿verdad? Que hoy luego le estamos dando a operadores políticos, que hoy luego le estamos dando a veces a personas que ni siquiera necesitan, pero que son tan codiciosas que son capaces de inscribirse hasta en subsidios estatales. Entonces, ¿por qué no habilitaríamos con una licencia legal el rubro 846 de manera tal a que la mujer que dice yo no tengo trabajo, yo quiero romper este círculo de violencia, pero tengo hijos chicos, paz, nosotros le introducimos directamente al rubro 846, a solo pedido de parte bajo una declaración jurada? Vamos a empezar a incidir, a impactar algo en nuestra realidad si sellamos pactos para nuevos paradigmas. Mayor presupuesto para operativizar las leyes en forma articulada con otras instituciones. Siguiente. Ministerio Público y Fiscalía Adjunta. Unidad especializada contra la violencia familiar y de género. ¿Cuánto existen hoy? Es una política pública.
y tiene una mirada el Ministerio Público acerca de la importancia de este tema, que se traduzca en una distribución especializada de sus derechos humanos, recursos humanos, perdón. Y la respuesta es no. Creo que tenemos una unidad especializada acá en Asunción, después no hay nada más en el resto del país. Efectividad de las campañas para combatir la violencia. Necesitamos dotar al Ministerio Público de recursos para contar con unidades especializadas en todo el país. Siguiente lámina. Estoy por terminar, gente. ¿No le estoy aburriendo? ¿No? Bueno. Ministerio de la Defensa Pública. Atención gratuita a defensores. Hoy tenemos defensores y defensoras. Nos decía la ministra de Defensa que a partir de una decisión justamente de la cabeza del Ministerio de la Defensa Pública, ellos establecieron los defensores y defensoras. Y hoy tienen 18 nomás a nivel país. Estos defensores y defensoras son especializados en el tema de violencia de género. En Asunción hay solamente 2, en Central hay 2, y no se cuentan con defensores especializados en Alto Paraguay y Presidente Hayes. Ahí no se puede solicitar ni requerir la asistencia a un defensor y defensora porque además discriminamos y está regionalizada la mirada del Estado para la atención a las víctimas de feminicidio. Sistema de indicadores para ofrecer información, coordinación entre instituciones con debilidades. Otra vez mayor presupuesto para cobertura de servicios. Ministerio del Interior, Policía Nacional. Necesitamos capacitación al personal policial, necesitamos presupuesto para fortalecer las 19 unidades especializadas en violencia de género. Solamente 19 unidades en todo el país. ¿Cómo se formaron estas unidades? Con ayuda internacional, que algunos tanto demonizan y satanizan. Así se formaron las unidades especializadas de violencia, con apoyo internacional. Estrategias de trabajo, y no fue en mi gobierno, porque todavía no soy presidenta. No fue en mi gobierno. Estrategias de trabajo para la prevención de la violencia de género y la violencia familiar. Hay que hacer énfasis en capacitación del personal policial en la ley 5.777 y protocolos a seguir con con respuesta inmediata en los casos de violencia. Necesitamos de forma urgente. Siguiente. ¿Qué necesitamos? Trabajo articulado entre las instituciones involucradas. Difundir y capacitar a la población en general sobre las 2 leyes existentes, la 1600 y la 5.777. Material educativo de pasos a seguir para hacer denuncias con instituciones involucradas y los contactos. Políticas públicas a aplicar en forma inmediata para víctimas de violencia, como lo señalé el subsidio 846, y enseñar en las instituciones educativas sobre formas de prevención de violencia. Esto implica un paso y un cambio cultural. Y eso se va, digamos, a partir de la decisión política, se va realizando de manera paulatina. Por eso que termino cerrando, cuando defendemos ideas desde la perversión de la ignorancia y las agendas individuales, le hacemos un daño terrible a las instituciones republicanas. Cada uno de nosotros puede profesar la fe que quiera, pero el Estado es laico. El Estado es laico, no puede tener una mirada religiosa en temas de políticas públicas para abordar la violencia de género, no puede meterse con la eliminación de palabras, no puede de ninguna manera, de manera acientífica, buscar interferir en la realidad. Los datos son dramáticos. Y si no tomamos en cuenta como legisladores que la prioridad del Estado es abordar esta realidad que les acabo de detallar,
va a ser muy difícil caminar hacia nuevos paradigmas. Al contrario, estamos retrocediendo hacia cuestiones ya superadas y que les relaté al inicio de mi exposición, que situaban a la mujer y a los niños como, digamos, seres de segunda categoría, sin derechos. Así es que esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias y estamos abiertos a sus preguntas. Muchísimas gracias, señora senadora Katia. Laura. Habilitamos este espacio para consultas. Por favor, si Ok, entonces, sí. Muy bien, señor senador de la Nación. Ever va a tomar el atril. Adelante, muchas gracias. Buenos días a todos, todas, todes. Y ya se rieron, ¿ya verdad? Bueno, el lenguaje se construye. Suena raro para quienes nos construimos con el otro lenguaje de todos. Y después pasamos todos y todas. Y ahora algunos dicen todes. Pero el lenguaje es dinámico. Por eso algunos inventan unas palabras nuevas en guaraní. Los guaraníes ya casi no existen, ¿verdad? Macapipopomia. Después de escucharle acá a las compañeras, a mí no me queda mucho por agregar. Sí es un tema que tenemos que seguir discutiendo, hablando todos los días, porque es un proceso de desaprender y aprender. Y este proyecto de ley que hemos presentado justamente habla de eso, un proceso de emergencia, o sea, una ley de emergencia social ante la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Tenemos que empezar reconociendo eso con mucha fuerza, de que hay una violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujer. Muchos elementos de la historia, de nuestra convivencia social, hacen de que esas prácticas violentas se perpetúen. Y una de ellas es el machismo. Y la otra vez en una charla acá dije, yo soy machista, y un primer paso es reconocer. Ahora el siguiente paso es trabajar para deconstruir ese machismo, ¿verdad? Y hablaba Katia en algún momento de la persecución a las mujeres, que eran un poco más sobresalientes, más visibles, más inteligentes, ¿verdad? Y ahí tiene gran responsabilidad mi religión. Yo soy de la religión católica apostólica, ¿verdad? Pero allá afuera, como les dije la otra vez, ¿verdad? No acá adentro. Acá adentro somos paraguayos y paraguayas y tenemos que respetar cada uno nuestras creencias. Pero cuando vamos a legislar o cuando vamos a trabajar como Estado, esas religiones, esas creencias allá afuera, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante la religión? Y ahí nos dice Ricardo Gómez de que un ser humano necesita filogenéticamente creer en el misterio. O sea, cada uno de nosotros necesitamos creer en algo superior, temerle a alguien, respetarle a alguien. Por eso es que cada uno tenemos nuestras creencias. Entonces el ser humano, dice Ricardo, no lo digo yo, digo, es un filósofo argentino muy prestigioso, dice, filogenéticamente necesitamos creer en el misterio. Pero ese allá. Aquí tenemos que trabajar en este proceso, ¿verdad? Y hablaban, y ahí tenemos males Maleficorum, ¿verdad? El martillo de los brujos. Ese libro sirvió de elemento para perseguir a las mujeres. Y decían de que las mujeres tienden al mal porque fue hecha de la costilla curva de Adán. Y ahí puedo hacer un chiste micromachista, ¿verdad? Puedo tirar así, Katia, ¿de qué parte habrá sido, verdad? Y ahí, nos reímos, ¿verdad? Son micromachismos instalados, nos divierten, pero repetimos y perpetúan las prácticas. Entonces ahí puedo decir,
Seguramente fue la costilla torcida luego, ¿verdad? Y ahí, ¡guau! Nos reímos, ¿verdad? Entonces, nos invitan, cuando hablamos de nuevos paradigmas, hoy día nos hablan de la deconstrucción. Que la deconstrucción no es otra cosa que identificar prácticas nocivas en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, para luego cambiar. Y eso tenemos que hacer. Lo hacemos en nuestro nivel personal y a nivel social. Por eso es que es muy importante que este tema lo abordemos desde la educación, desde todo el sistema educativo. Y cuando hablamos del sistema educativo estamos hablando de los estudiantes y los padres. Porque el sistema educativo, se dice en nuestra ley de educación, habla de padres y estudiantes, estudiantes y padres. Por eso que la ley plantea eso, de que en todos los niveles, de acuerdo a la edad, desde la primaria hasta el nivel universitario, se aborde este tema. Porque si pretendemos darle solución a este problema solamente desde lo punitivo, desde el código penal o desde el sistema penal, significa que todo lo anterior fracasó y no va a dar abasto, porque se van a ir repitiendo las conductas de esas personas. Y esperamos que la policía con 150 efectivos le dé la solución a 6.100.000 habitantes, que es el número que nos dio el censo, ¿verdad? Queremos que esa cantidad que nos mostraba Katia de defensoras, especialistas de solución, es imposible. Entonces necesitamos un cambio cultural que reconozca que la mujer es igual al hombre, que la mujer no es una extensión del hombre, no es una propiedad del hombre. Muchos creen, dicen, fulana llegó a tal parte o accedió a tal cargo porque es la esposa de, o la tal cosa de. Nunca se preguntaron su capacidad, su trayectoria, sus lazos, sus contactos. No, es porque es la esposa de, la novia de. Pero si el marido de Katia, por ejemplo, va a un cargo y dice, ah, qué capo. Entró por sus propios méritos. No van a decir es porque es el marido de Katia, ¿verdad? ¿Vieron cómo? Y todos estamos predispuestos a pensar de la otra manera, ¿verdad? Y esas son las cuestiones que hay que ir deconstruyendo, ¿verdad? Y hablaba de micromachismo. La otra vez estábamos haciendo ejercicio con un colega investigador y identificar en las conversaciones durante cierto tiempo cuáles son esos micromachismos que perpetúan nuestras prácticas. Y en una hora por lo menos identificamos unas cuantas, ¿verdad? Desde el saludo, desde el famoso galanteo y otros elementos. Entonces tenemos que trabajar eso y tenemos que trabajar desde la educación porque es algo transversal que encontramos. Tenemos que trabajar en la participación. Aquí estamos en el Parlamento y hay un discurso de nosotros los hombres que dice, bueno, las oportunidades igualitarias, de que si uno sale a hacer campaña y bueno, y convence, pueden llegar. Ejemplo, le tenemos a Lizarela, Katia, Celeste, Yolanda, Yaminal, Zenaida. Pero ¿qué nos dice el censo? ¿Cuánto por ciento son las mujeres? ¿Cuántos son? Estoy tomando la lección acá, tú estudiante. Estamos 50, 50 y algo, ¿verdad? Un poquito más. 51 a 49, por ahí está. Y nos dicen conceptualmente que el Parlamento es el reflejo de la sociedad.
en ese punto no refleja la sociedad, porque no llegamos apenas al 20%. Entonces, hay que pensar también otros mecanismos de, de participación, que sea una participación efectiva. Yo no me cierro a la idea de que ciertas bancas estén reservadas para mujeres y ciertas bancas para hombres, para garantizar esa participación efectiva. Obviamente, muchos van a estar en desacuerdo y decir, no, pero entonces hay que pensar en ese tipo de cambios estructurales, o que la corte esté conformada 50% mujeres y 50% varones. Hay muchos elementos que tenemos que trabajar. Hay otros elementos desde la moneda también y desde el capitalismo que la fuerza del dinero hace de que también se ejerza poder. Porque en una relación de poder desigual, la mujer que se queda en la casa y que hace mucho más esfuerzo, mucho más trabajo, después, en ese conflicto, en esa relación de poder, como nos hablan algunos teóricos, se analizan tres elementos: las alternativas que tiene, nivel de independencia y los recursos que posee. Entonces eso hace de que la mujer permanezca bajo el poder de ese hombre que sale a trabajar. Y muchas veces aguantan una violencia sistemática en el hogar por ese ejercicio de poder a partir del recurso. Entonces todas esas cuestiones tenemos que visibilizar, atender, poner sobre la mesa, discutir, y de aquí desde el Parlamento tratar de hacer que esas cuestiones sean desechadas a través de leyes que garanticen la protección a esas mujeres violentadas, ¿verdad? Hoy, como Estado, no damos respuesta. Hay solamente 2 casas de acogida. No hay presupuesto para garantizarle a esa mujer que sale de su casa pueda tener un ingreso, mantenerse y mantenerle a sus hijos, hijas. Entonces, por el camino tiene que desistir otra vez su denuncia para ir a someterse otra vez a una violencia continua en la casa. Ese tipo de cosas tenemos que visibilizar y atender. ¿Por qué no crear un fondo para que esa mujer que tomó la decisión de salir tenga un ingreso como mínimo de 1 año para que pueda mantenerse fuera? Entonces, permanentemente las mujeres sufren una violencia diaria. Y no es una cuestión solamente desde los hombres. Las mujeres también son machistas, perpetúan prácticas machistas. Vengo del interior del país, donde antes se le pedía permiso al papá para casarse con la hija. Hoy por nada será me etan de vela será yo co audio putan de cargo a fallaron y que tuve corregí. Y ustedes se ríen, pero ese es el Paraguay profundo. Y que tuve corregí. Y hay bromas que se hacen. Dice fulano le golpeó a su señora. Fulano corregí en Mirecopa. Correctivos. Y vieron que la palabra es importante. Entonces, son prácticas que se dan, se repiten. Yo no sé si ahora, pero a finales del siglo, cuando leía el encargado del registro civil, decía, y en la iglesia también, las mujeres estaban obligadas a acompañar al marido en el lugar donde éste asiente el hogar. Yo no sé si se sigue leyendo eso, Aremana Mendabey. Pero eso se leía en público y tenía que firmar, después suscribir, después las mujeres.
Entonces, hasta en los instrumentos públicos está el machismo, ¿verdad? Entonces, hay una gran tarea, hay una gran cruzada que tenemos que hacer todos juntos, juntes, otra vez, para que podamos erradicar la violencia contra la mujer. Yo estoy acá como aliado de esta gran lucha que se tiene y no sé si fue Lizarela o alguien dijo que tenemos que también analizar y hacer autocrítica en este proceso de lucha. En algún momento, cuando nos visitó Pilar, ¿cómo era, Marcelo? La de México. No era, no era Pilar. Bueno, nos visitó una especialista de México, dijo que las mujeres también se han tomado muchas banderas de luchas, ¿verdad? Y eso hizo de que los ataques también vengan de todas partes, ¿verdad? O sea, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, se acoplaron las luchas de otros colectivos sociales y se forma un núcleo y entonces el ataque también es feroz, ¿verdad? Otro aspecto que también podríamos considerar, acá es un avance, porque muchas veces cuando vemos discusiones sobre temas de violencia contra la mujer, solo vemos a mujeres panelistas, solo vemos a mujeres participando y acá es mixto, ¿verdad? Porque si no les cambiamos, no le trabajamos o no les estructuramos o no le hacemos desaprender a los hombres, eso se va a ir perpetuando. Entonces necesitamos tener aliados hombres también que inicien ese proceso de construcción. Así es que muchas gracias. Gracias, Cristian, por la oportunidad. Felicidades a ustedes que están siguiendo este diplomado. Gracias. Muchísimas gracias, señor senador Eber Villalba, señoras senadoras. Convocamos a Laura, nuestra directora de Extensión Académica, para hacer una moderación de preguntas. A todas aquellas que quieran preguntar, porque después ya le tenemos que liberar también en particular, la senadora Isabela tiene su reunión de comisión. Así que, adelante, Laura. Por favor, si indican, se presentan primeramente y luego indican su pregunta a quién va dirigido. Muy buenos días para todos. Me presento Rodrigo González, mi nombre, y quería hacerle una consulta a una de las senadoras. A lo largo de la mañana hicieron mención del artículo 50 de la ley número 5777, que fue muy importante al momento de presentarse y poder tratarse. Lastimosamente, como dijo la senadora Lilian Samaniego, no solucionó mucho el problema. Entonces mi pregunta va para la senadora Lizarela. Usted como miembro de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud, ¿cómo concientizaría para poder reducir la indignación selectiva y aumentar la responsabilidad afectiva en los niños, en los adolescentes y en la juventud? Muchas gracias por tu pregunta. Considero que los padres han dejado de lado mucho su responsabilidad a la hora de educar y criar a sus hijos y trasladó absolutamente toda la responsabilidad a la escuela. En ese sentido, considero que el Ejecutivo, el Ministerio de Educación, tendría que plantear una educación basada en valores, principios y sobre todo inteligencia emocional, algo que yo considero particularmente que nuestra malla curricular está de manera transversal, pero muy aislado y no se tiene mucho en cuenta este tipo de inteligencia. Y realmente la humanidad es algo que también se aprende, como cualquier otro aspecto o como cualquier otra disciplina. El ser humano tiene que aprender a ser humano. Tiene que aprender esa inteligencia emocional. Y desde el momento que asume esa inteligencia emocional es que puede practicar la empatía. Puede verdaderamente tener esa responsabilidad afectiva en el sentido de lo que yo haga puede afectarle a la otra persona. Y eso se puede dar de forma lúdica. Yo soy profesora parvularia
Y desde el momento que a los niños, en su primera infancia, en sus primeras experiencias, en socialización en las escuelas, se le enseña a que tiene que respetar las cosas del compañero o su afectividad, es ahí donde uno va ejercitando lo que es la responsabilidad afectiva. Y como te digo, las prácticas son bastantes, talleres, charlas, a nivel, en adolescentes ya el hecho, no sé si saben, el famoso ese, no le pregunte a mi hijo si tiene novia, porque un niño todavía no está preparado para tener esa cosmovisión de lo que es tener una relación de manera romántica. Un niño tiene que jugar, tiene que aprender primero a socializar, así como primero se gatea, se camina y se corre. De la misma manera se da en la afectividad. Primero se gatea, se camina y después se corre. Y así también un niño va aprendiendo a socializar y en la medida que va creciendo y va despertando su interés hacia el sexo opuesto, es que va aprendiendo esa afectividad y ese lenguaje romántico que es el de tener novio. Entonces no le pregunten a mi hijo de 7 años si tiene novia. ¿Conocen ese famoso flyer? Bueno, entonces tu pregunta iba, ¿cómo vamos a enseñar la responsabilidad afectiva de esa manera? ¿Otra pregunta que hiciste? Y de esa manera, con actividades, con charlas, yo considero que si desde temprana edad el niño aprende estas cuestiones, sí o sí va a salir como resultado un adulto responsable en ese aspecto. Por favor. Gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Rosana Velastiqui. Yo estoy en la jefatura del Departamento de Mujer de la Municipalidad de Villa Hayes. Mi consulta es referente al apoyo que necesitamos. O sea, mi consulta es si hay alguna manera, un mecanismo de trabajo con el Ministerio de la Mujer para que las secretarías de la mujer o los departamentos de la mujer, en este caso en el organigrama de mi institución, recibamos mayor capacitación para poder trabajar en este ámbito. Porque realmente, siendo sincera, yo estoy sola dentro de lo que es el departamento. Me toca ser de secretaria, de jefa, de estibadora de todo. El territorio es bastante amplio. Villa Hayes son 320 kilómetros prácticamente, con 52.000 habitantes. Y una persona sola abordar diferentes tipos de situaciones problemáticas referentes a violencia o vulneración de derechos hacia la mujer es demasiado. Además, no cuento con presupuesto propio. Tengo que estar estirando presupuesto de administración. Veces hay, a veces no hay y cuesta todo. Entonces, solicito y encarecidamente, ¿verdad?, a que si se puede trabajar más de cerca con el Ministerio de la Mujer para que nosotros podamos recibir las capacitaciones necesarias para poder también nosotros trabajar en territorio. Gracias. Yo les voy a comentar que estamos trabajando en otro proyecto asociado a este proyecto y espero acá que con aquí Katia y Lizarela estoy seguro que van a firmar conmigo, a pesar de que todos los proyectos que firman conmigo después reciben ataque, ¿verdad? Sobre financiamiento justamente de las políticas de prevención de violencia contra la mujer, estamos en el relevamiento de datos, porque todo pasa, o sea, gran parte pasa por la falta de presupuesto. Estamos trabajando con el Ministerio de la Mujer, con la Fiscalía, ahí con la policía, que justamente nos digo, solamente 150 efectivos tiene para todo el país, que están capacitadas para esa área. El ICEPOL en su malla curricular no contempla este tema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ya no salen los policías egresados formados? Es agregarle un módulo más nomás, ¿verdad? Entonces, hay cosas que se puede hacer con decisión política sin necesidad de tanto presupuesto, ¿verdad? Estamos trabajando también con la Fiscalía, con la gente de la Defensoría para hacer un relevamiento total y ver
cuánto realmente se necesita. Y una de las cuestiones, una de las miradas que se tiene es con los municipios, porque es el estado más cercano de la comunidad, ¿verdad? O sea, los municipios son los que están más cerca siempre de la gente, ¿verdad? O por lo menos debería estar, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en eso. La idea es de, una vez que se tengan los números, establecer un aumento en el impuesto selectivo al consumo al tabaco y al alcohol. El alcohol está asociado a la violencia, por más que algunos y algunas me dicen, no, pero no puedes atribuir, pero científicamente está asociado a la conducta violenta, no a la conducta violenta contra la mujer específicamente, pero el alcohol desinhibe. Me dice acá la colega, hace unos días nos pasaron un reporte en verano, después de su vóley o el futbolacho del tercer tiempo, la gente, o sea, el hombre se va a su casa y es violento cuando es reclamado que llega tarde, llega con olor a alcohol, que sí tiene plata para gastar en alcohol, pero no tiene plata para comprarle pañal al hijo, y eso desencadena una violencia, ¿verdad? Yo sé que las amigas luchadoras cuestionan esta postura, pero los datos estadísticos relacionan esa cuestión de la violencia con el consumo de alcohol. Violencia de todo tipo, no solo contra la mujer, sino o año acá en México y ahí partido. Entonces, el alcohol está asociado con la conducta violenta del ser humano. Buenos días nuevamente. Yo soy la profesora Ana Portillo. Yo estuve 3 años como facilitadora judicial dentro de la Corte Suprema de Justicia. Me tocó las comunidades indígenas. A honores, sin salario, hasta ahora. Bueno, resumo para la senadora ya actualmente. Anteriormente era diputada, fuimos compañeras en una de las charlas al inicio, ¿verdad? Resumo todo el tema de lo que está englobando acá en una sola frase. Donde falta amor, ¿cómo das amor? Le dejo picando eso a la gente, porque desde años que estamos escuchando el tema de la violencia de diferentes ámbitos, ahora ya viene la violencia temática y siempre va a ir aumentando. Pero como yo soy muy investigadora, creo que todos somos profesionales, estuvimos en las universidades, tenemos un cartón que siempre nos habla del tema de la violencia. Resumo eso. Repito otra vez. Donde falta amor, ¿cómo das amor? La siguiente consulta, por favor. Buen día. Quiero felicitarle por el excelente nivel de los panelistas, ¿verdad? Y mi pregunta va a lo siguiente. Soy la arquitecta Clarisa Caballero y se habló de la necesidad de que se le dé mayor énfasis a la educación. Señor senador y señora senadora, ¿qué posibilidad hay de darle una recomendación al Ministerio de Educación que incluya nuevamente en su malla curricular la cátedra de Educación Cívica y Moral? Muy valioso contenido para que se pueda ir subsanando la carencia educativa desde el nivel secundario e universitario. A mí me tocó compartir esa asignatura en la secundaria y los valores que tiene son muy válidos y son muy amplios. Entonces,
para que este nuevo inicio del nuevo año se vea una forma de que esta asignatura sea insertada dentro de la malla curricular. Gracias. Muchas gracias. Con esta última consulta vamos a pasar la pregunta a los señores legisladores y vamos a ir dando cierre a este ciclo de preguntas. Serio. Ahí está. Ojalá yo sea gobierno. Bueno, realmente considero que es una asignatura muy importante y de hecho debería de estar de forma transversal en todo el currículum desde inicial hasta la media, tercer año de la media. La ética, la moral, son cuestiones que deberían de estar de manera transversal en todo el currículum del MEC. Yo, como legisladora, sabemos que no es función nuestra la de plantear esto en la política de la educación, si bien podríamos sugerir, pero el ministro es el que determina cuál va a ser el enfoque en su mesa técnica, justamente, que esa es mi cantaleta de siempre, que los padres formemos parte de la mesa técnica. Y en ese sentido es que dije anteriormente que los padres muchas veces hemos dejado de lado esa responsabilidad tan importante de educar y criar verdaderamente a nuestros hijos en nuestros hogares. Y esto se da por una realidad. Tanto hombres como mujeres hemos salido a trabajar, ¿verdad? Nosotras las mujeres en nuestro pleno derecho de también desarrollarnos y ejercer nuestras profesiones, hemos descuidado un poco ese aspecto de la educación y crianza de nuestros hijos. Y una de cal y otra de arena, dicen, ¿verdad? En ese sentido, hace falta más tiempo con nuestros hijos. Pero esas cuestiones también verdaderamente deberían de comenzar y reforzarse en los hogares. Esa es la realidad. Y yo realmente celebro esta iniciativa suya. Muchas gracias, Ever, una vez más por hacerme parte. Yo salgo muy contenta de esto, sobre todo escuchando también la ponencia de la senadora Lilian, de la senadora Katia, hablando de estadísticas, de números que realmente son alarmantes. Y haciendo referencia a lo que dijo la señora con respecto al amor, parece muy romántico, pero todo lo que es conducta humana tiene que ver con el ser mismo. Dejando de lado absolutamente mi credo, mi religión, simplemente hacer referencia a la identidad del ser humano mismo. Aprender a ser humanos, aprender desde la comprensión, la empatía, de que lo que yo haga eventualmente sí le afecta al otro. Y si verdaderamente cada persona tuviera esa conciencia, no hubiese existido la violencia. Muchas gracias una vez más y con esto me despido. Gracias. Muchas gracias, señora senadora, señor senador, por su tiempo en este panel. Estimada ciudadanía, hombres y mujeres, muchas gracias por la participación y que han invitado para nuestro siguiente evento de la Academia. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos una consulta más, si se puede por... Sí. Bueno, perdón, no te estuvimos mirando. A ver, Laura, entonces. Sí. Gracias. Tengo una pregunta para el senador, brevemente. Senador Villalba hablaba de la vinculación del alcohol y las violencias, las distintas formas de violencia. Entonces, una pregunta que me surge, porque lo he escuchado vincular con la violencia de género también. ¿Por qué será que, por ejemplo, en el ámbito del tercer tiempo del fútbol, cuando ya hay consumo de alcohol, ese hombre ya alcoholizado no le pega a su compañero de fútbol, sino que decide ir a su casa generalmente a ejercer violencia contra su pareja?
las estadísticas generalmente no muestran tanta violencia post-fútbol, sino más bien en la casa post-fútbol, por un lado. Y a la senadora Lizarela, una pregunta. Usted decía, la violencia no tiene género. En tal caso, ¿a qué le parece que responde que usted sea víctima de una violencia selectiva como la que mostraba con respecto a, digamos, su actividad artística, no así, o cualquier otra actividad que no tiene que ver con su función pública actual? Sin embargo, tiene otros colegas varones que tienen pasado y presentes objetables que no necesariamente reciben ese tipo de ataques. Entonces, mi pregunta es, si la violencia no tiene género, por qué será que a usted sí la violentan siendo mujer y no a sus colegas varones? Y una precisión, y con eso termino. Adolescencia no tiene nada que ver con adolecer, esa es una palabra castellana. Adolescencia proviene del latín adolescens, que es en periodo de crecimiento. Esa interpretación es un poco coloquial y en realidad técnicamente es inadecuada. El adolescente no adolece de nada, muy por el contrario, está en proceso de crecimiento y es un sujeto de derechos. Entonces es bueno ir superando también esos paradigmas que le ubican al adolescente en ese lugar. Gracias. Creo que va a responder. Allá. Ya todas las preguntas a la vez. Exactamente. ¿Qué tal? Mi nombre es Fátima Medina, soy estudiante de Relaciones Públicas en la ANR. Me tocó bastante a mí todo lo que hoy mismo se tocó, ¿verdad? De los nuevos paradigmas. Yo la había conocido a la senadora Lizarela en un momento que sufrí feminicidio hace, bueno, en ese lapso, ¿verdad? Le conocí a ella y me presenté a ella porque yo sabía que ella estaba luchando por este fin. En fin, dice acá la ley 57, 77, 16, dice, garantiza la protección integral a la mujer con toda forma de violencia. Otro dice, protección integral de las mujeres contra toda violencia. Y hay otra parte que dice, el artículo 50 establece cuáles son las circunstancias del asesinato de una mujer y que deben ser consideradas en feminicidio, de 10 a 30 años. Pero ¿qué hacemos con el acoso constante de las personas que nos quieren hacer daño? O sea, yo sigo lidiando con esa persona, todavía no se tomó cartas en el asunto, fiscalía y todo, pero él sigue libre. Y yo sigo siempre con ese miedo de que si salgo con alguien o si voy yo estoy hace creo que 2 o 3 meses que entré en esta carrera y sigo sintiendo eso, y no vas a lo avanzar y no vas a poder. Y estoy de pie ahora, estoy acá en este simposio y me encanta. Quiero ser parte de esto, quiero dar voz a lo que es el miedo de la mujer, ¿verdad? Porque a mí me encanta que hayan en la Cámara de Senadores y Diputados mujeres y hombres, porque sin la opinión de la mujer, o sea, ¿cómo nos van a entender? ¿Verdad? Y solamente a eso, ¿verdad? ¿Qué solución damos a estos acosadores? Porque se habla bastante, todo el día vemos en las noticias, se le mató, vamos a esperar una muerte más. Yo no quiero estar en esa lista. Y eso nomás, muchas gracias. Bueno, me preguntaba por el tema de... Yo sé que una relación directa, decir alcohol es igual a violencia contra la mujer, no. Pero el alcohol, decía Lisa, la desinhibe o deja, ¿cómo es? El freno inhibitorio, desbloquea, y entonces ese hombre machista, violento, se va y le golpea a la mujer, ¿verdad? O sea, entonces, de eso nomás se trata, ¿verdad? Yo sé que el temor es de que se saque de foco que el hombre es machista y violento y le culpemos todo al alcohol. No, el alcohol lo que hace es desbloquea su freno inhibitorio y se libera y se va. En el fondo es porque es machista y violento, ¿verdad? Eso es para que quede claro, ¿verdad? Nosotros asociamos eso en el proyecto de ley porque vemos de que no le va a perjudicar a nadie en la canasta básica el aumento del selectivo del consumo al cigarrillo y el alcohol, ¿verdad? Por más que algunos sí o sí trae su vinito cuando se va al súper. Entonces, por eso es que tratamos de ahí conseguir los recursos, ¿verdad? En esa línea, ¿verdad?
Después, creo que por ahí era ahora. Y Gisela va a cerrar con... Tengo registrados dos puntos que me hizo la señora. Primero, afirmarte una vez más, y lo que siempre digo, y hasta fui víctima de burlas por este dicho. Solamente Jesús pagó por pecados ajenos. Yo no soy responsable de lo que hagan mis colegas, hombres, mujeres, ni lo que hayan dicho. Y también, además, fui la primera que repudió la actitud violenta de un político, de mi equipo político. Porque eventualmente yo no tengo indignación selectiva. Yo me indigno si veo un hecho violento. No me importa de quién venga ni hacia quién vaya. Eso por un lado. ¿Por qué yo soy víctima? Algo así me dijiste, ¿verdad? Y porque nací con todos los números y salí sorteada con todos los números. Pero eventualmente es increíble que inclusive yo no quería realmente mencionar este hecho, pero una periodista que yo también considero una compañera de trabajo porque siempre me cruzo con ella, tuiteó que un colega le agredió a otra colega cuando estaba discutiendo un proyecto de ley conmigo. Discutir se entiende como hasta un diálogo, ¿verdad? Vos me decís algo, yo te respondo. En ese momento, esta persona estaba haciendo uso de la palabra. Yo soy una persona muy educada y cuando una persona habla, yo me callo y escucho. Entonces, difícilmente fue una discusión, sino más bien un ataque. Yo considero un ataque, que inclusive sacó a relucir si yo bailé, si no bailé o cómo bailé. Que realmente, y lo digo a modo de jocoso, a modo de humor, que tiene que ver la vaca como ave de corral. Entonces, porque no tenía absolutamente nada que ver. Esta persona, repito, tuiteó que el colega le atacó o le agredió a la otra persona. En realidad, este colega le estaba diciendo al presidente que haga cumplir el reglamento, porque por reglamento un senador se tiene que dirigir a la presidencia y no a otro colega. Entonces digo yo, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Esta periodista categóricamente trató de dejarle mal al colega, cuando en realidad me estaba defendiendo. Defendiendo por decir así, porque le estaba diciendo al presidente Beto Velar que haga cumplir el reglamento. Solo eso. Entonces, yo lamento mucho, pero en realidad sí. Lastimosamente la indignación es selectiva. Y nuestra indignación responde a nuestros intereses. Y realmente el interés que tiene que prevalecer, ya que estamos en esto, es la de erradicar la violencia. Y una vez más voy a aprovechar este espacio. Busquen otra cosa, porque yo jamás voy a estar arrepentida de haber bailado. Al contrario, hay gente que paga por estar en una competencia de televisión como la del Baila. Fue una plataforma para mí, donde me voy, la gente me reconoce. Y eso es lo más caro en política. Instalar imagen es lo más caro. Un segundo en televisión es carísimo. Y además, quiero comentarles que en ese entonces Telefuturo me contrató para 3 programas de televisión en donde yo pagaba impuestos porque yo como artista le daba una factura cuando me pagaban. Yo no le robé a nadie. Soy profesora superior de danza clásica, española y folclórica. Ese programa iba en un horario de protección al menor. Cada padre es responsable
de ver qué consume su hijo o su hija. Y eventualmente sí me considero un buen ejemplo, sobre todo para mi hija, que está a 2 años de recibirse también de profesora superior de danzas. Y es un trabajo digno. Nada más. Gracias. Gracias, muchas gracias por la participación. De esta manera damos por concluido el simposio, agradeciendo la presencia de todos y a los señores legisladores por sus ponencias. Muchas gracias.